Perfecto, ya estamos en vivo entonces. Ya estamos en vivo en Facebook Live con Nela Silva. Vamos a dar unos segunditos para que se conecte más gente, pero ya empezó a conectarse la gente que sabía de esta entrevista el día de hoy. Vamos a hablar de la filosofía floral del sistema floral de Edward Bach. Con Nela Silva, les doy la bienvenida a todos. Hoy día en una mañana más bien fría, ya de invierno prácticamente, vamos a hablar precisamente de Edward Bach, su sistema floral y la filosofía que hay detrás de este sistema. Para ello estamos con Nela Silva, ella es psicóloga, magíster en psicología analítica junguiana en primer lugar, y terapeuta floral formada con Luis Jiménez. Él es parte de una escuela en Málaga de terapia floral evolutiva, se formó con él aquí en Chile y luego siguió sus estudios con el doctor Héctor Bazán, también psicólogo chileno, terapeuta floral. Nela, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, también, todo Bueno, bien. Nela, cuéntame. bueno, te presento de esta forma, ¿cierto? La Nela también es docente del Instituto Humanista, perdón, del Instituto Ser y Conciencia. Va a dictar un curso de terapia floral próximamente, así que están todos invitados y Invitadísimos. invitadísimos. Y bueno, la Nela también ha sido docente en otros institutos como el AYEP y también en el IDMA, también me contaste, Nela, ¿cierto? Fuiste Entre profesora de otros. terapia floral. Sí. Perfecto. Cuéntame un poquito, Nela, de tu formación en la terapia floral y como tu experiencia como docente, para que un poquito les contemos a la gente y vamos contextualizando esta entrevista. Súper. Yo estudié mi pregrado de psicología en la Universidad del Pacífico, que tenía un enfoque humanista transpersonal, y ¿Ya? dentro de esta formación teníamos un ramo, ya casi terminando la carrera, que era clínica floral, donde obviamente estudiábamos con la cosmovisión de Héctor Bazán todo el sistema floral de Bach principalmente, y luego en nuestra práctica clínica teníamos que aplicarlo con nuestros pacientes, ¿ya? Paralelo a eso, yo vengo de una familia de homeópatas, mis padres son homeópatas, por lo Ah, cual todo esto de la terapia floral lo fui incorporando desde antes de mi pregrado, y posterior a eso hice un diplomado de terapia floral evolutiva con Luis Jiménez en el Centro Quero, donde lo dirige la Patricia Carrión, que también es muy conocida dentro del mundo floral. ¿ya? Y Sí. Luis Jiménez trae una escuela que es de terapia floral evolutiva, que a mí me hizo mucho sentido porque de alguna manera plantea la filosofía de Eduard Bach, el conocimiento que hay a la base de esta disciplina del alma, ¿no? Ujú. Y no solamente una visión médica o química de lo que son las esencias florales para tratar enfermedades, ¿sí? Claro. Entonces, de alguna u otra manera, Luis, por lo que entiendo, sigue dando estos cursos vía online en este momento. Muchas veces viene a Chile a dar este diplomado, así que lo dejo súper, hiper recomendado, porque lo que hace Luis es tomar el sistema floral en conjunto con la astrología, en conjunto con la alquimia y en conjunto con la psicología analítica de Jung, y hace un cuerpo muy lindo, muy enriquecedor de lo que es la terapia floral. Qué interesante. Súper. Sí, bueno, ya, entonces lo dejamos súper recomendado a Luis Jiménez Súper también recomendado, una para mirada quienes, bien profunda, y creo que la claro. idea de esta charla es poder transmitir esa mirada profunda que Mm, también va a tener el sello dentro del curso de terapia floral que vamos a dar en el Instituto Ser y Conciencia. perfecto, por supuesto que sí. Nela, entonces, ya, para entrar ya más en materia, Ujú. cuéntanos un poquito. En primer lugar, ¿quién es Eduard Bach? Eh, ¿Cómo crea su sistema y cuáles son los fundamentos de este sistema floral que él descubre o que él crea, digamos? Perfecto.
Primero entender que Edward Bach crece y desarrolla toda su carrera médica, es médico, ¿no? Ya. Bacteriólogo principalmente, entre, diría yo, dos paradigmas o dos mundos, ¿sí? Tenemos por un lado este mundo más médico-científico, ¿ya? Donde comenté, es médico-bacteriólogo, por lo cual hace una Ajá. formación más dura en ese sentido, pero también vamos reconociendo a Bach como un iniciado dentro de las doctrinas más esotéricas, ¿sí? El Ya. esoterismo habla de una ciencia del mundo interno, ¿no? Habla de una ciencia, de un conocimiento más oculto, más escondido, que no es asequible a todo el mundo y que de alguna u otra manera penetra en los conocimientos del alma, ¿ya? Distinto a lo exotérico, que es un conocimiento mucho más asequible para todo el mundo, lo pueden practicar y es mucho más visible desde el afuera. Por ejemplo, las religiones, algunas son más exotéricas, perdón, en términos de rezar, ir a misa, comulgar, confesarse, prácticas que todos pueden acceder y son Claro. visibles. Versus lo esotérico, que son prácticas un poquito más invisibles o no tan conocidas, ¿sí? Ujú. Y que de alguna u otra manera también realizan un camino de autoconocimiento y de desarrollo espiritual, ¿ya? Por lo cual Bach está entre estas dos visiones, entre estas dos paradigmas, ¿ya? Se centra, por supuesto, en la medicina y en la bacteriología, pero tenemos que reconocer que Bach tiene todo un camino y una vía iniciática de autoconocimiento o de los senderos del alma. Entendamos que Bach tuvo un paso por la masonería, tuvo un paso también Mm. y su trabajo se basa mucho en la alquimia y Ya. en las ciencias químicas. Las ciencias químicas es la madre o la abuela de la alquimia y de la química, ¿ya? Ah, Entonces, mira, para claro. partir, Bach crece y desarrolla su teoría entre estos dos mundos, que por supuesto no dejó de estar fuera de conflicto y no dejó de ser algo importante dentro de su Mm. vida y del legado que nos deja con esta terapia floral, ¿sí? Entonces, Perfecto. contextualizar un poco este personaje que no es solo médico, no solo nos da Exacto. remedios, sino que en realidad lo que está tratando de transmitirnos Bach son elixires florales, son remedios alquímicos, ¿no? Que tienen en conjunción no solamente una planta, sino que esa planta es la encarnación de una fuerza o una energía arquetípica que está alineada, por supuesto, con los astros, la astrología también, y desde Mm. ahí eso se materializa y podemos hablar de una esencia floral. ¿Sí? Maravilloso. Y de esta forma entonces se crea este sistema. Es porque el sistema Claro, floral o es sea, un Bach sistema. principalmente, en su área más médica y bacterióloga, lo que trata de hacer en un inicio, en su paso por la homeopatía también, es estudiar la planta, estudiar de alguna manera la fisionomía de la planta, la asignatura de la planta, y de Ajá. acuerdo a esta relación con su campo en Inglaterra, con estas plantas, él lentamente empieza a ver sistemas vibratorios, entender desde ahí que Bach también tiene esta doble visión que acabo de mencionar, Claro. materialista, pero a la vez vibracional o energética, ¿ya? Por lo cual empieza a observar las plantas, a estudiarlas, relacionarse con ellas, y se da cuenta que la vibración de la planta tiene incidencia directa con el sistema emocional del ser humano, con el sistema espiritual del ser humano, y eso tiene un efecto, obviamente, en el aspecto físico del ser humano. Entonces, Bach primero hace todo un estudio, una vinculación con cada una de las plantas de su sistema y luego, por supuesto, va profundizando en poder entender que cada una de estas plantas nos muestra una tipología o un funcionamiento de personalidades, ¿sí? Y que, Ya. por supuesto, la idea de él era que cada una de estas esencias que él clasifica y muestra, ¿no? Fuesen aptas para que cada persona en su naturaleza, en su desarrollo, pudiera tomarlas y tuviera una ayuda dentro de su proceso individuativo o dentro de un proceso de autoconocimiento de su propio ser. ¿Ya? Por lo cual, desde ahí te vuelvo a mostrar, no estamos hablando de remedios, estamos Claro. hablando de elixir, de esencias alquímicas para fomentar la evolución del alma dentro de su desarrollo espiritual, ¿no? Claro. Entonces, podríamos decir que el doctor Bach lo que hace o lo que pretende transmitir es esta
esta visión de la enfermedad, en primer lugar, como un síntoma de algo que está más profundo en el ser humano y que tengo entendido que él habla de defectos y virtudes en el ser humano. Exacto, Entonces, exacto. precisamente eso es lo que él intenta equilibrar con los elixires florales, donde hay un defecto precisamente y poder potenciar esa virtud, la virtud que va a eliminar, digamos, o erradicar de la personalidad la flor, ¿cierto? Eso es Claro, como un poco la visión en general. claro, ahora entender de que para Bach la esencia o el alma humana es intrínsecamente virtuosa o buena, Claro. ¿sí? Y Ajá. desde ahí él siente que si el alma pudiera seguir su camino evolutivo de forma fluida y natural, entonces estaríamos desarrollando virtudes, la Claro. solidaridad, la empatía, el altruismo, ¿sí? Pero Mm. cuando esta alma se ha desvirtuado de su camino evolutivo, ¿sí? De alguna u otra manera empiezan a emerger los defectos, ¿ya? Y los Ya. defectos podemos encontrar el egoísmo, ¿no? Podemos encontrar de alguna manera la mentira o la falta de sinceridad, ¿sí? Y que es Y todo de alguna aquello u también que digo que es todo aquello que más o menos nos trunca, digamos, un poco la evolución exacto. natural hacia las virtudes del ser humano. Exacto, Mm. totalmente. Y la idea de las esencias florales es ayudar al alma a recobrar los valores o las virtudes naturales que tiene para que pueda fomentar y seguir su propio proceso evolutivo. ¿Ya? Por lo cual los Claro. defectos tenemos que entenderlos como parte de un desvío del alma dentro de su proceso evolutivo. ¿Ya? Bach entiende, tiene distintas concepciones, pero una muy importante es que la enfermedad, primero, no es casualidad, ¿sí? Tiene una causa, y para él la causa de esta enfermedad es que el alma y la personalidad entran en conflicto, entendiendo el Mm. alma como la Perfecto. naturaleza del ser humano, como lo inmortal, como lo verdadero del ser humano, y la personalidad como el vehículo transitorio, como el cuerpo físico, como la cara más visible de esta alma, que es mortal, ¿no? Que de alguna manera se encarna en una vida y queda en esta vida el cuerpo, la personalidad, pero el alma es trascendente y Bach creía que tenemos distintas encarnaciones, creía en la reencarnación. Por lo cual, él habla de que la personalidad es el vehículo del alma en esta encarnación o en esta existencia en particular. Entonces, la enfermedad surge cuando el alma con la personalidad entran en conflicto. ¿Sí? Cuando mi Perfecto. naturaleza humana me dice algo, quiero comer, no sé, manzana, y la Ujú. personalidad o el medio social me invita a comer pizza, ¿a qué le hago caso? ¿No? ¿Hacia dónde equilibrio yo esto? Claro. ¿Qué llamado sigo? Y de acuerdo a eso vamos a ir desarrollando virtudes o defectos y por supuesto vamos a poder desarrollar en muchas ocasiones enfermedades que parten de lo energético vibracional para abajo y finalmente el último eslabón es que se manifiesta en lo físico. Es lo manifiesto finalmente. Claro. Exacto, es lo visible, es cuando ya este conflicto no fue resuelto en las distintas opciones o mensajes que fueron enviados por la psique antes desde el inconsciente y ya necesita ser visible, encarnado, explícito, material, para que el ego, el yo, pueda tomar conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Idealmente poder volver al camino del alma y poder, entre comillas, desarrollar la virtud del defecto que se está manifestando en esta enfermedad o en esta sintomatología. Perfecto. Entonces, eso es finalmente lo que nos enseña este sistema floral, lo que nos quiere transmitir, esta visión más evolutiva, más que una Exacto, visión o más que, digamos, un remedio para curar síntomas, sino que exacto, tiene que ver con algo más profundo, con algo más interno, de esencia totalmente. del ser humano. Totalmente. Incluso si nos llega alguna persona con un síntoma físico, un dolor de cabeza, insomnio, etcétera, la Ujú. esencia floral aún así va direccionada no al síntoma, sino a la causa del síntoma, a sus emociones, rabia, miedo, por decir algunas, ¿sí? Y desde ahí nosotros trabajando la base del iceberg, que es la emoción, entonces
va a tener un efecto rebote hasta el síntoma, en este caso, que sería el dolor de cabeza o el insomnio. Con Claro. lo cual la enfermedad nunca es física para Bach, ¿sí? La enfermedad siempre viene del alma, ¿no? La Claro. enfermedad siempre de alguna manera tiene un sustrato espiritual, vibracional, energético. Y la último eslabón, como mencioné, es lo físico, con lo cual la forma de tratarlo es lo mismo, ¿sí? Ahora, siempre persona a persona, las terapias son individuales, vamos a ver la tipología de la persona, las emociones de la persona y cómo las expresa, cómo las vivencia, y desde ahí se trata. No hay Ajá. un preparado floral para insomnio y que le sirva a todo el mundo, ¿sí? Es No muy hay, no hay, no hay remedios individualista. genéricos en este sistema. No hay remedios genéricos en este sistema, por más que, por supuesto, desde el lado tal vez más médico, científico, ha querido Mm, promocionarse o venderse un poquito más así, ¿ya? O en este claro. populismo de la terapia floral, uno hoy día va a una farmacia y le pueden hacer un remedio floral, ¿no? Tengo ansiedad Exacto. y algo me puso para ansiedad. Ahora, entender que hay muchos remedios para la ansiedad. Lo Y que hay importante es muchas ver que causas de la ansiedad también. por supuesto, muchas. Entonces, desde ahí vamos viendo a la persona, cómo la expresa, cómo la vive, cómo la manifiesta, y de acuerdo a eso vemos qué preparados florales específicamente Mm. para ti. ¿Sí? Hoy día se ve mucho en las farmacias Exacto. naturistas y todo esto es preparado, digamos, genéricos para la Tal ansiedad, cual. para el insomnio, para la concentración, que uno puede ir y comprarlo como compra paracetamol, digamos, Sí, en la sí, tal farmacia. cual, ¿no? Mm, Y ahí vamos viendo cómo la terapia floral es más utilizada desde este otro paradigma, ¿no? Desde lo físico, desde el remedio específico. Y lo que estoy tratando de transmitir es un trasfondo mucho más profundo, ¿no? De que en realidad cuando hablamos de la terapia floral es que voy a armar un preparado para poder desarrollar y potenciar tu desarrollo espiritual o personal, ¿sí? No estoy y atacando tu claro, síntoma y tu enfermedad, no necesariamente, ¿sí? no necesariamente. Y hay, pueden ser tantas opciones, tantos preparados, tantas mezclas, tanto como personas existen y como Exacto, emociones tenemos y como maneras de enfrentarlo, reacciones tenemos también. tal cual, sí. Es muy Mm, diverso, ¿no? Como cada individuo, ¿sí? Por claro, eso es tan importante ver de que esto es persona a persona, ¿no? Vamos trabajando exacto, alma a alma. Ningún alma es igual a la otra, ni ningún proceso evolutivo es comparable con otro. Por lo cual nos exactamente. centramos en hacer una entrevista, ¿no? Personal, y de acuerdo a eso vamos viendo cuáles serían las virtudes a desarrollar o a potenciar para que el alma vuelva a encauzar su camino, ¿sí? Exacto, perfecto, perfecto. Y para esto hay ciertos fundamentos de base que nos enseña, o que nos deja como legado el doctor Bach, que me gustaría que los comentarais antes de que empezáramos con las preguntas de la gente, que ya empezaron a llegar, así que para que Perfecto. estén ahí atentos, que vamos a responder las preguntas que están haciendo, no se preocupen. Así que, pero para que profundicemos un poquito más en eso, Nela, en esta filosofía, me gustaría que habláramos de estos fundamentos, de estas verdades que tú me hablaste en algún minuto sobre Ajá. la terapia floral. Sí, Bach plantea 5 verdades fundamentales de su sistema terapéutico, ¿ya? Ajá, Y dentro de estas 5 verdades fundamentales, la primera, primero entender de que para los terapeutas florales estos son como pilares filosóficos para entender la cosmovisión desde la cual Bach trabajaba, ¿sí? Uno de los primeros son 5, uno de los primeros pilares que él plantea es que el ser humano tiene un alma y que esta alma es su ser real. ¿Sí? Con esto queremos plantear de que de alguna manera el alma es lo que dirige nuestra vida, ¿ya? Es ya, ese instinto que nos hace de alguna u otra manera tomar ciertas decisiones y no otras, y más o menos construir nuestra vida con un cierto estilo y no otro, ¿ya? Ahora, junto con eso, Bach plantea que el alma es nuestra esencia, es nuestro ser más profundo, es nuestro ser más real, ¿ya? Que es inmortal, ¿sí? Por lo cual aquí entramos de nuevo a esto de la reencarnación. Plantea ajá, Bach que vamos reencarnando en distintos cuerpos o en distintas personalidades, pero el alma mantiene su esencia. El alma
muta vida a vida, pero aún así vamos adquiriendo el conocimiento de las vidas anteriores, vamos encarnando la experiencia de la vida anterior, de una y de todas las vidas anteriores, ¿sí? Bach en este principio plantea que el alma es preoncológica. Eso quiere decir de que viene antes de la personalidad, ¿no? Viene innatamente con el ser humano, no es de esta vida nada más, ¿sí? Volvemos al tema de la reencarnación un poco. Y es invisible, es inmortal, como ya había comentado, y es intemporal. El alma no vive en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente, sino que está al unísono en estos tres niveles, si queremos verlo así. ¿Ya? Perfecto, claro. Entonces, ese sería como el primer principio. ¿Ya? El segundo principio que plantea Bach es que tenemos una personalidad, ¿ya? Y existimos en esta vida para poder lograr conocimiento y experiencia. ¿Sí? O sea que la personalidad es un vehículo del alma para poder encarnar en esta existencia, para aprender, para tener experiencia, para desarrollar la sabiduría interna. Y obviamente desde ahí es lo que planteaba la vida como una escuela, ¿sí? O sea, que realmente lo que pule el desarrollo espiritual del alma es la vida con sus dificultades y la vida también con sus glorias, ¿no? La vida es la escuela del alma, por lo cual cada evento, acontecimiento y experiencia que tengamos desde este foco es un maestro, es un aprendizaje que la idea es que el alma pueda ir adquiriendo. ¿Sí? Perfecto. El tercer principio que plantea Bach es este conflicto entre la personalidad y el alma que yo ya te había comentado, y que para él es la causa de la enfermedad y de la infelicidad. ¿Ya? Cuando hablamos de este conflicto, inmediatamente estamos hablando de la enfermedad. Y es curioso porque obviamente esto no lo inventa Bach, sino que podemos ver desde la psicología Freud, Jung, etcétera, ya hablan que la enfermedad es un conflicto psíquico, ¿sí? Entonces, Bach nos dice que el conflicto es entre lo irreal y lo ilusorio, ¿sí? Entre lo ilusorio en términos de la realidad externa, materialista, ¿no? Que creemos que es una verdad y nos apegamos a ella, pero en el fondo nos engaña, en el fondo es un velo, ¿sí? Y debiésemos poder escuchar mucho más nuestro ser interno, nuestra intuición, nuestra alma, para poder guiar nuestra vida, ¿ya? Hoy en día el hombre civilizado guía su vida en torno al existismo y al consumismo y ha olvidado realmente las necesidades internas que tiene de desarrollo y crecimiento, ¿sí? Por lo cual sería un ejemplo de por qué enfermamos tanto, tal vez en estas épocas, ¿ya? Claro. Junto con eso también es importante entender que Bach, y aquí me voy al cuarto principio, Bach plantea que existe una unidad en todas las cosas. O sea que el ser humano y el universo están en relación, macro y microcosmo son una totalidad integrada, ¿ya? Influenciable el uno al otro, y desde aquí entonces estamos tomando un concepto que es el holismo, ¿no? Que es la integridad de todas las partes en una totalidad interrelacionada, ¿ya? Por lo cual es importante entender que para Bach la fuerza unificadora de esta totalidad y esta integridad es el amor, ¿sí? Para Bach el amor es la máxima virtud, es lo constitutivo del universo, es lo creativo del universo, es Dios para Bach, y a la vez es una de las máximas virtudes que todo ser humano debiese desarrollar. ¿Sí? No te estoy hablando, André, de un amor egoísta, ¿no? Que yo te amo a ti, tú eres mío, ¿sí? No estamos hablando de un amor posesivo, estamos hablando de un amor mucho más incondicional, mucho más universal. Eso implica que yo amo a los árboles, amo el aire que me llega por la ventana y vibro yo en amor, ¿sí? Un amor hay compasivo. que decir, exacto, es un amor compartido, y la verdad es que dentro de estas escuelas esotéricas, lo más importante a entender es que el amor parte por casa. Tengo que lograr amarme a mí en mi totalidad, virtudes y defectos, ¿sí? Para realmente poder abrirme al amor universal hacia los otros, ¿sí? Entonces, dime. Todo lo que obstaculice esta
digamos, este camino a esta virtud máxima es también Ajá, para Bach era como, como algo que iba en contra de esta unidad. Entonces, totalmente. eso era precisamente lo que había que erradicar, digamos, un poco de la personalidad del ser humano para poder lograr esta virtud máxima que es el amor y que sí está, que es pro unidad, digamos, Totalmente. Y que en pro realidad, monismo. exacto, la idea de Bach es que el alma y la personalidad estén alineadas, ¿no? Mm, Y que la personalidad esté al servicio del alma, ¿sí? De que exacto. este cuerpo, esta cara, esta identidad mía está al servicio de mi llamado interno para poder ejecutarlo en el mundo, ¿sí? Bach planteaba y su mayor postulado, su mayor propósito con la terapia floral era ponerlo al servicio de la humanidad. O sea, que todo ser humano pudiese acceder a estos elixirs florales para poder desarrollarse espiritualmente y poder ayudar a otros también adquiriendo sus propias virtudes. Y ¿Sí? si nos vamos Entonces, como, claro, y si nos vamos como para el lado más científico, digamos, para el lado hacia, si nos vamos hacia la enfermedad, la terapia floral, según esta filosofía o según estos fundamentos de Bach, sería una terapia más bien preventiva del síntoma, exacto. de la enfermedad como síntoma, digamos. Él recuerdo haber leído alguna vez que él decía que un buen médico, médico, digamos, alópata, era Ajá, era quien podía leer estas emociones bases en sus pacientes, poder entender desde dónde venía la enfermedad como síntoma, por lo tanto iba a poder desarrollarse una medicina preventiva mucho más eficaz, mucho más eficiente. totalmente, Mm, totalmente. Era también uno de los objetivos de Edward Bach en ese sentido, que la medicina de la naturaleza no la utilizáramos solo cuando estamos enfermos y claro, desesperados, ¿no? Sino que pudiéramos, como tú bien dices, de forma preventiva, no hacia la enfermedad, sino hacia el desarrollo de nuestro propio ser. O sea, claro, creo que Bach, muy adelantado a su época, lo que esperaba era que fuéramos seres conscientes de nuestra naturaleza y la cuidáramos, ¿no? Como que claro. cuidáramos esta llamita que es el alma, ¿sí? Y como tú bien planteas, en la época moderna y desde la medicina, lo Mm, que más hemos fomentado a través del medicamento es coartar ese vínculo con el síntoma o la enfermedad, ¿sí? Hemos salido del lenguaje simbólico que también trae Bach, ¿no? Donde plantea que de alguna u otra manera la enfermedad es un mensajero que nos viene a recordar que tenemos un alma y que debemos escucharla, ¿sí? claro, perfecto. Entonces, bueno, ya recorrimos Sí, recorrimos los las cinco cinco, lo verdades. vuelvo a recordar rápidamente. Hablamos de que el ser humano tiene un alma y es su ser real. Somos una Claro. personalidad y estamos encarnados en esta existencia Ujú, para aprender. Tenemos de alguna manera un conflicto entre el alma y la personalidad, que es la causa de la enfermedad y de la infelicidad, ¿no? Hablamos de la unidad de todas las cosas, ¿sí? Y claro. la vida como escuela o la vida como un día de colegio que tiene que ver con que esta encarnación finalmente viene a pulir nuestro desarrollo espiritual. Perfecto. Oye, y bueno, entonces aquí me voy a enganchar de todo lo que hemos hablado en realidad respecto a Ajá, la filosofía de Bach para leer una pregunta que nos llegó de súper. Alejandra Branada, Ok, donde mira lo que pregunta Alejandra, es bien interesante su pregunta. ya, ¿Crees que Bach era junguiano? Dada su ok, visión filosófica, pregunta también, ¿eran contemporáneos? ok. Yo creo que tanto Bach como Jung compartieron un mismo camino, que es el camino esotérico, que es el camino del simbolismo o Mm, el camino de la búsqueda de la medicina del alma, ¿sí? No se toparon en épocas, ¿ya? De alguna manera creo que comparten esta cosmovisión, no hubo correspondencia entre ellos, no, yo creo que ninguno de los dos supo del otro, ¿ya? Pero creo que sincrónicamente, ¿no? Los liga a este lenguaje simbólico, exacto. esta búsqueda del alma, y obviamente la última pregunta creo que si eran contemporáneos.
Sí eran ¿sí? contemporáneos. Podríamos decir que sí, yo creo que ambos también comparten en que eran como muy adelantados dentro de su época, ¿sí? Creo que lo más importante también desde el diplomado de Luis Jiménez es que nos muestra que ambos ocupan un mismo lenguaje, que es el lenguaje simbólico del inconsciente, ambos buscan los misterios del alma, pero lo más importante a transmitir en ambos es que ambos fomentan que cada ser humano tenga su propio desarrollo espiritual, que hagan su propio camino individuativo, ¿ya? Por lo cual, respondiendo a la pregunta, no se topan en épocas, ni creo que uno sabe del otro, pero la verdad es que son hermanos de camino, ¿sí? Claro, claro. Y también por este concepto de lo holístico, por este Exacto, concepto de unidad, de totalmente. integridad del ser humano con el todo, digamos. Claro, y hoy día nos vamos topando con que tanto Luis Jiménez en su escuela como otras, podemos ir encontrando tantas relaciones entre Jung y Bach, ¿sí? Hay un Mm, libro por ahí que se llama La terapia floral y los arquetipos jungianos, ¿no? Hay personas que ya han empezado a hacer esta sí, ligazón, porque exacto. vuelvo a insistir, tienen muchos factores en común, ¿no? Estamos hablando de que Bach trabaja con fuerzas arquetípicas, y es Jung quien de alguna u otra manera postula que la psique trae innatamente estas fuerzas arquetípicas y Claro. se ve influenciado por ellas, ¿sí? Mm, Entonces, de alguna u otra manera, por más que no se hayan topado en vida física ellos, sus teorías, su camino recorrido, sin sí se duda que se entrelazan. entrelaza perfectamente. Perfecto, Y hoy día claramente. nos hace tanto sentido, ¿no? Siendo que fueron dos pioneros en su época, donde ninguno de los dos en su momento se les validó, ni se les comprendió. Hoy Por día supuesto. pareciese que son dos fundamentos y dos autores principales para todo el desarrollo espiritual que la humanidad está haciendo. Claro, sí. Entonces, en ese sentido también Tan en tienen ahí, boga, ¿no? no, y Sí, también ahí tienen una conexión bien potente e importante también en eso. por supuesto. Bueno, y con otros varios también, pues, Sí, en ese mismo sentido. así es. Mira, antes de pasar a las preguntas más concretas que nos hacen los auditores hoy día, ¿Ya? también hay una persona que dice, AMSITA, eh, consulto. Desde el desconocimiento y la inexperiencia, ¿tienen las flores de Bach un efecto placebo? Ok. Si lo miramos desde el modelo más médico, pudiésemos estar mucho tiempo discutiendo al respecto. Mm, ¿Ya? Desde ahí te invito a buscar algunas investigaciones que están en Internet, principalmente de médicos y terapeutas cubanos, ¿sí? Que ¿ya? precisamente han estudiado esto del efecto placebo a cabalidad. ¿Ya? Ahora, tendríamos que definir qué es el efecto placebo, Mm, ¿no? Desde la medicina entendemos que el efecto placebo es casi como un efecto engañoso, ¿no? Como que yo tomo agua y estoy creyendo que el agua me está sanando, ¿sí? una trampa. Exacto, ¿no? Entonces, al menos desde la terapia floral, desde esta cosmovisión, no creemos en el efecto placebo, ¿sí? Hay un concepto por ahí que se llama la crisis curativa, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con que yo puedo tomar estas esencias, creer que no me hacen nada, incluso creer que me hacen mal, me pueden llevar a una crisis emocional y Mm, esa crisis es parte de mi sanación, es parte del proceso de curarme, ¿ya? Entonces, desde ahí el efecto placebo, al menos desde esta cosmovisión, no lo creemos porque creemos que por más que tú no te des cuenta del efecto que tiene la esencia, como es vibratoria y es muy sutil, aún así algún efecto está teniendo en el inconsciente. ¿Sí? perfecto. Estamos tan acostumbrados a tomar paracetamol y que a la media hora se me quita el dolor de cabeza, que si tomo una esencia floral para la rabia y no se me quita en media hora, no sirve esta cuestión. Tenemos Claro, la o si, mente, ¿no? De la inmediatez, ¿sí? claro, o al revés, pues si la rabia me Exacto, aflora aún más, me hizo mal. Es exacto. pésimo. Por eso toqué el tema de la crisis curativa, ¿no? Mm, Porque las esencias florales muchas veces lo que hacen es exacerbar la emoción para liberarla, expresarla y liberarla, ¿sí? Entonces, desde ahí el efecto placebo no cabería dentro de esta cosmovisión porque creemos, vuelvo a insistir, que sutilmente la esencia siempre tiene un efecto en la psique, en el inconsciente. claro. También tenemos otra pregunta que interesante por aquí. Eh,
de Daisy Santibáñez. ¿Ya? Pregunta, ¿en el embarazo se puede tomar flores de Bach? Y aquí abrir la pregunta también, ¿quiénes pueden tomar flores de Bach? ¿Quiénes no? Si es que hay alguna contraindicación, por ejemplo, Ok, en ok. eso. ¿Mm? Bach planteaba él que estos son remedios inocuos. Eso quiere decir de que no son dañinos ni tiene efectos colaterales para nadie. Incluso hoy en día se ocupa en animales, en bebés, etcétera. ¿Sí? Ahora, por supuesto, vuelvo a insistir que tenemos que ir viendo el caso a caso, que no creo que todo el mundo le sea propicio tomar flores de Bach. ¿Sí? Y voy a Ya, especificar en qué, ¿ya? perfecto. Primero, en torno a la pregunta, ¿puedo tomar flores estando embarazada? Sí, por supuesto. Puedes tomar flores estando embarazada. La única indicación que yo dejaría es que esté preparado idealmente, no tenga alcohol adicional en el frasco, ¿sí? Sino que Perfecto. simplemente las esencias pueden ser con agua nada más, o muchos ocupan vaselina u otros componentes para poder mantener el frasco floral sin que se pudra, ¿sí? Pero puede tomar flores de Bach estando embarazada, de hecho, le va a hacer súper bien en ese proceso, ¿no? Si me Perfecto. voy a un caso extremo, ¿no? Y de alguna manera podemos ver que las flores de Bach pueden tener un efecto catártico o un efecto de crisis curativa, como mencionaba, ¿ya? O lo pongo de otra manera, que pueda movilizar temáticas inconscientes, ¿sí? Hay en ciertos casos en los cuales tal vez yo diría que no fuese tan propicio, de acuerdo al Ya, caso y de acuerdo al proceso terapéutico. Por ejemplo, al menos yo a un esquizofrénico no le daría terapia floral, ¿sí? El esquizofrénico está tan inmerso en su mundo interno y es tan caótico internamente que si yo le doy algo floral, independiente que le haga súper bien, no está exento de movimiento interno. Yo claro, no puedo prever si ese movimiento interno él lo va a poder integrar y le va a hacer bien o le va a generar más caos, ¿sí? claro. No puedo prever, aunque yo sea el terapeuta y esté en un espacio muy contenido. Entonces, Mm, en ese tipo de casos, al menos yo recomendaría ver el caso a caso, ver la terapia, conocer al terapeuta y de acuerdo a eso, ver si realmente es propicio darle o no, ¿ya? Hay muchos colegas terapeutas florales y psicólogos que lo utilizan igual. Y obviamente tendríamos que ver el contexto del caso. Yo te estoy hablando desde mí, desde lo que yo creo, al menos yo claro, no le daría a un esquizofrénico terapia floral. ¿Sí? No claro. así a un obsesivo compulsivo, una crisis de ansiedad o de pánico, al autismo, a un trastorno del desarrollo, al insomnio. O sea, en ese aspecto sí creo en lo inocuo y no creo que la terapia floral al esquizofrénico le haga mal, sino que tengo que conocer el psiquismo de la persona que Exacto. va a Más que nada como, recepcionar la terapia floral. ¿Sí? Lo más pongo que en nada otro para ejemplo asegurar. claro. Es como Ajá. si yo le diese un remedio a un esquizofrénico y su cuerpo se resiste, le hace mal para el estómago, ¿sí? Y el mismo remedio a otro esquizofrénico le hace excelente. Exacto. Tengo que ir viendo caso a caso y cómo va a reaccionar, ¿sí? Es muy importante, claro, para asegurar Exacto, más que nada el poder sostener estos movimientos internos de los que tú hablas en ese tipo de exacto, personalidades. exacto, Claro. Entonces, a Daisy le decimos que sí, embarazadas sí pueden tomar flores de Bach, así como totalmente. también niños, mencionaste Niños, animales, animales, ancianos, ¿sí? Hay gente no que riega hay, sus plantas con terapia floral, ¿no? O sea, volvamos a que de alguna manera Bach quiso tomar esto desde la naturaleza, ajá, principalmente siendo un revolucionario a toda la disciplina química, ¿sí? O sea, Bach hace esto a sapiencia o a conciencia de que quería generar remedios inocuos, ¿sí? claro, Y por eso Bach tiene un paso por la homeopatía, se encuentra con Hahnemann, ¿no? Hace exactamente. investigaciones en homeopatía y desde ahí crea la terapia floral. ¿Mm? Mm. Por lo tanto, cualquier persona, no hay contraindicaciones tampoco de tomar flores de Bach que vayan a ser efecto contrario o algo, o efecto secundario o cruce Exacto. entre en la terapia floral, las flores en particular, y alguna enfermedad o algún tratamiento alópata de alguna enfermedad tampoco, ¿verdad? Por ejemplo,
si estamos, una persona con cáncer está siendo tratada con quimioterapia, no hay problema tampoco que tome flores. Ningún problema, ¿sí? La terapia floral en ese aspecto es transversal y Mm, puede complementarse o integrando con cualquier otro tratamiento médico, ¿sí? perfecto, súper. Nela, mira, hemos hablado que la terapia floral no es un remedio que trate Ajá, síntomas en particular, o sea, eso exacto. es como, ya viene como un añadido, digamos, viene por añadidura, tal vez el mejoramiento del síntoma o de la enfermedad como síntoma. Sin embargo, igual hay algunas preguntas, a ver cómo las podemos responder, de Ok, algunas personas que nos preguntan lo siguiente. Eh, Paula Saavedra nos pregunta, ¿qué puedo usar en base al sistema floral para la artritis y la artrosis? ok, perfecto. Creo que es importante ahí entender que no vamos a encontrar una flor específica para la artritis y la artrosis, ¿sí? No es un diccionario en ese aspecto de enfermedades y flores, ¿ya? Mm, Por lo cual aquí, vuelvo a insistir, sería muy importante poder entrevistarla a ella, conocer cuáles son sus conflictos internos, ¿sí? Y desde ahí podemos ir tratando esos conflictos que pueden tener alguna resonancia en su artritis y su artrosis, ¿no? Vuelvo a la mirada simbólica. Esta artritis y esta artrosis, ¿no? Es la manifestación de un conflicto más interno, más claro, emocional, si queremos verlo así. Por lo cual nos centraríamos a tratar ese conflicto emocional para que pueda ayudarla y aliviarla en su artritis y su artrosis. perfecto, ¿Sí? claro, Entonces, vuelvo a perfecto. insistir que el modelo médico aquí choca, ¿no? Porque me encantaría decir, sí, tal flor te va a ayudar con la artritis. No, no, no funciona así. No ¿Sí? funciona así. Mm, perfecto, súper, súper clarito. Eh, Pri nos pregunta, a propósito del COVID-19, ¿qué flores recomiendas para fortalecer el sistema inmune? De eso también ha habido harto. Yo he leído Sí, harto de flores para fortalecer el sistema inmune, sí, sí. flores para... ¿Cómo le responderíamos a la Pri? Ok, hay una flor que Bach específicamente realizó o estudió, investigó y descubrió que fortalece mucho el sistema inmune. Él ¿Ya? lo ponía como la flor de, como el remedio del sistema floral, ¿sí? Para resfríos, para dolores de estómago, fortalece todos los sistemas nervioso, central, inmune, etcétera, ¿sí? ¿Ya? Y esta flor se llama crab apple, ¿sí? Que es el árbol de la manzana, ¿ya? Y que de alguna u otra manera él plantea de que esta esencia lo que hace, al igual que el árbol, es fortalecerlo como el tronco y ayudar a florecer y dar frutos como el árbol, ¿sí? Entonces, desde ahí, de alguna manera, es importante entender de que sí podemos encontrar algunas esencias específicas para ciertas emociones o ciertas situaciones, y es curioso porque la pregunta es exacta a una esencia floral del sistema inmune que es la única en el sistema floral. Todas Mm, las otras esencias, las otras 37 esencias del sistema floral, apuntan a emociones y solo esta apunta a resfríos, a sistema inmune, a sistema nervioso. ¿Sí? perfecto, Podríamos atreverme a decir que es una esencia tal vez que va mucho más directa al sistema físico en ese sentido. ¿Sí? Que perfecto. es crab apple. Crab apple, sí. Y bueno, mira, te cuento que vamos con ya 45 minutos Ok, de conversación, donde creo que hemos estado conversando un poco de todo y explicándole a la gente precisamente cómo funciona el sistema floral de Bach. ajá, Así que vamos a responder un par de preguntitas más para ya perfecto. ir cerrando, para que no nos quedemos con, para que no se queden con las ganas. Y dame un segundo, déjame encontrar la pregunta que aquí está. Hay dos personas que nos preguntan por el tratamiento para los niños. En primer lugar, Jessica Gallardo nos pregunta, muy buenos días, para la ansiedad de los niños, ¿cuál sería el mejor mecanismo? Y por otro lado, eh, Pri también nos pregunta, ¿qué flores recomiendas para un niño de 3 años con hiperactividad y pataleta? Aquí me Ya. gustaría que lo comentáramos, que nos comentaras un poquito, ¿cuál es la forma de tratar a un niño con flores de Bach?
porque no es la Ajá, misma que para adultos, en exacto, la forma, exacto. digamos, de tratar. Cuéntanos un Sí. poquito cómo se tratan los niños en este caso. Ok, y voy a responder las dos preguntas en uno, ¿sí? Perfecto. Cuando de alguna manera vamos a tratar a un niño, tenemos que entender que el niño está inserto en un ambiente, ambiente con padres, ambiente social, ambiente de la casa, ¿sí? Ajá. Si tengo un niño con ansiedad o con hiperactividad, lo importante primero es descubrir qué lo tiene inquieto y qué lo tiene ansioso, ¿ya? De alguna u otra manera el niño en la ansiedad y en la hiperactividad está haciendo una manifestación de algo que le está ocurriendo. Y mi deber como terapeuta es poder comprender y descubrir qué le está ocurriendo en el trasfondo. Entonces, al menos yo nunca trato a un niño sin los padres, ¿sí? Mm, Si viene el niño y me lo dejan ahí, Nela, por favor, sácale la ansiedad, y yo trabajo con el niño, veo qué le pasa, hacemos dibujos, le doy flores y lo devuelvo con sus padres, en realidad no he hecho nada, porque va a volver al mismo ambiente que lo enfermó, ¿ya? Yo necesito a los padres partícipe aquí para que entre todos veamos el ambiente, veamos los roles, veamos los afectos, veamos los castigos, veamos el vínculo con el hijo, y de acuerdo a este sistema total, holístico que estoy mostrando, recién ahí puedo ver qué flores necesita él o incluso qué flores necesitarían los padres o la familia. Hay ¿Sí? muchas veces Entonces, entonces, hay muchas veces entonces donde no solo el niño en un tratamiento se va, te llevan a un niño para que tú trates a un niño, pero muchas veces exacto, también hay que tratar con preparados florales a los padres también, o a exacto. quienes, a los cuidadores directos, o a quienes, con quienes el niño se desenvuelve, digamos. Exacto, totalmente. No en todos los casos, pero en Ujú, algunos es muy pertinente, ¿ya? Y perfecto. si no es con terapia floral, al menos poder dar algunos tips o poder mostrarle también a sus padres o cuidadores qué le está ocurriendo al niño. Esto es tratar de entenderlo a él, su psiquismo, ¿sí? Claro. Y desde ahí entonces podemos preparar algo para la ansiedad, porque tal vez este niño hiperkinético puede estar aburrido, puede estar enojado, puede estar triste o puede estar ansioso, ¿sí? ¿Qué flor le doy para la ansiedad? ¿Ya? Primero necesito descubrir qué lo tiene ansioso. A veces a los niños los tiene ansioso una pena, ¿no? Mamá no jugó conmigo, Mm, entonces la forma en que llamar su atención es saltar todo el rato al lado de ella. Depende del caso a caso. Ahora, en general te diría que los niños idealmente que funcionan muy bien con terapia floral, de mm. hecho mejor que los adultos porque reaccionan mucho más rápido en términos de que no hay tantas barreras o tantas corazas o Están tantas más conectados resistencias. también, Están mucho más están conectados. como más cerquita también de su, mientras más pequeños Exacto. están más cerquita de su alma, pues, de su, Totalmente, totalmente. Son súper eficientes, les recomiendo un montón, ayudan mucho, pero al menos yo siempre creo que es pertinente trabajarlo dentro de su de sistema todas y que maneras. los padres colaboren y sean responsables del proceso curativo del niño. Entender que es un proceso curativo y no es que Además, las gotitas, un cariñito y listo. Es un proceso en el cual hay que tener paciencia, hay que acompañarlo. Muchas veces se le pasó la ansiedad, pero apareció el miedo, entonces vamos albergando también otras manifestaciones, ¿no? Entonces, claro, desde ahí creo que te he mencionado distintas formas en las cuales podemos como tratar a los niños, pero la cosmovisión principalmente es que el niño siempre se trata en conjunto a su sistema, familiar al menos. perfecto. Súper, yo creo que con eso, con esa respuesta les dejamos súper claro a las dos personas que nos preguntaron ahí por la terapia floral con niños. Bueno, Nela, mira, llevamos 51 minutos de Ok, conversación, así que ya vamos a cerrar. Yo creo que ya súper. es, con toda la información que nos diste es más que suficiente. Y por ahora, porque de esto podemos seguir hablando un montón, ¿cierto? Después de esto viene todo el mundo de las flores, todo Exacto. el despliegue, digamos, de cada una, de los grupos y de todo. Entonces podemos hablar mucho más y creo que también es necesaria otra entrevista contigo al respecto. Entonces te voy a dejar invitada también para eso. Y
en paralelo voy a dejarlos invitados a todos al curso que va a dictar Nela en Instituto Ser y Conciencia próximamente, donde vamos a estudiar la cosmovisión de la terapia floral, donde vamos a estudiar el despliegue del sistema floral completo con sus 38 esencias, que es el sistema base, ¿cierto? Porque hay otros sistemas florales también que Nela también... Muchos hoy en día. Muchos hoy en día que Nela también maneja, pero en este curso en particular vamos a ver este sistema base en la cosmovisión y todo como lo que nos ha contado Nela hoy día de respecto a la filosofía y los fundamentos. Entonces el curso va a estar súper bueno, quedan todos invitados, pueden hacer consultas de valores, fechas de inicio, horarios y todo al correo de institutosericonciencia@gmail.com. Pueden visitar nuestra página web www.sericonciencia.cl y, o al WhatsApp, que lo pueden encontrar ahí en las redes sociales. Bueno, también las redes sociales están a disposición para cualquier consulta que necesiten. Ahora, Nela, te voy a dar las últimas palabritas a ti para que puedas, en primer lugar, despedirte y también, por supuesto, invitar a todos al curso que vamos a dictar. Ajá. Principalmente darle las gracias por el interés, por la participación, por las preguntas. Sin ustedes, en realidad, estas conversaciones no tendrían ningún sentido. Así que muchas gracias por la compañía y la participación. A ti, Andrea, y al instituto por invitarme a estas conversaciones tan interesantes y obviamente dejarlos a todos invitadísimos, no solo al curso, sino a investigar, a quien le interese respecto a la terapia floral y la profundidad de estos elixir que de alguna u otra manera nos ayudan en nuestro proceso evolutivo espiritual. Súper. Bueno, eso por hoy, por ahora, digamos, porque hoy día tenemos doblete de entrevistas. En la noche tenemos otra entrevista con una psicóloga especialista en sexualidad. Vamos a hablar de sexualidad, trauma y cuerpo. Así que va a estar súper interesante. Los dejo a todos invitados para hoy a las 8. Hoy la cita es a las 8 con la psicóloga experta en sexualidad y vamos a hablar de ese tema súper interesante. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy día en la mañana y vamos a dejar a Nela invitada también para otra conversación respecto al sistema floral de Edward Bach. Muchas gracias a todos. Chao, Nela. Chao, que estés muy bien. Eres gracias. Muy seca, así que muchas gracias por todo, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. A ustedes. Besitos. Bien. Chao, besitos, gracias. Nela, que estés bien. Chao, nos vemos. Nos vemos.